Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast Soles Asperger. Este es el episodio número 3, en el cual hablaremos acerca de algo muy común que nos deberíamos de preguntar, ¿no? ¿En quién pensar que tenga la posibilidad de tener trastorno espectro autista o cómo poder pensar en eso? ¿Cómo poder pensar en que alguien pudiese tener eso? ¿Cómo pensar yo mismo? O sea, me refiero a ustedes, si es que tendrían trastorno espectro autista, ¿cuáles deberían de ser las claves para el diagnóstico? ¿Cuáles deberían ser las claves para nosotros creer que existe la posibilidad de tener trastorno espectro autista? Bien, he de comentar que, o sea, a pesar de ser un trastorno que no es tan frecuente, en el contexto de que, bueno, no es que toda la población lo tenga, hay una gran parte de la población que lo tiene. Si nosotros queremos hablar de en 100 personas que 3 lo tengan, eso es mucho, eso es 3%. En una población mundial, pues bueno, eso serán millones y millones. Aquí lo que me interesa es que sepamos que es una minoría, ¿no? Para empezar, no es la mayoría de las personas, pero que al final del día se necesita de conocer el diagnóstico porque esto le posibilita al paciente, para empezar, a entender su vida, ¿no? Entender por qué es que ve las cosas como las ve, por qué las piensa como las piensa y por qué es que suceden cosas anormales a su alrededor en el contexto de que no las entiende, ¿no? Para él eh, encontrar de cierta manera diferentes cosas en la socialización que simplemente no puedes, o sea, te das cuenta que no puedes, que es imposible entrar en conversaciones, que es imposible socializar de una manera correcta como todos lo hacen, que no te da risa lo que a ellos les da risa, y que no te sientes mal inclusive forzando, pues bueno, debemos de saber que esas son características que por eso es también necesario. Ahora podemos hablar de que también hay personas que al no saber esto tendrán dificultades laborales. De hecho, una de las principales razones por las cuales es que a mí me hicieron el diagnóstico radica en eso, en algo laboral, pero también radica en que empieza a haber un fracaso laboral porque hay dificultad para poder comunicar las cosas y sobre todo para poder soportar la fobia o ansiedad social misma que va desgastando a la persona o al paciente. De hecho, ese es el punto de quiebre, porque es que se llega a veces al diagnóstico, porque el paciente entra en una ansiedad de depresión, entró a un nuevo trabajo o entró a un nuevo empleo, entra en ansiedad de depresión, tiene dificultad para poder acoplarse, tiene dificultad para poder entablar conversaciones con los demás, más allá de que luego lo puedan ver como alguien extraño, raro o ajeno a ellos, porque así lo ven las demás personas. Las demás personas son muy, muy buenas para poder darse cuenta cuando alguien es diferente. Las personas que son diferentes a veces no se dan cuenta de su propia diferencia, y propiamente me refiero a las personas diferentes, no a los únicos y diferentes que normalmente la gente quiere ser, ¿no? Que quiere ser única y diferente, sino a personas que son diferentes, pero no por opción propia, sino porque así nacieron. Entonces, estas personas que son diferentes, que no eligieron ser diferentes, pero al final son diferentes, les va a costar un poco más la parte de comunicación, de socialización, de interacción social. Pues básicamente les va a costar media vida, ¿no? Porque gran parte de la vida tiene que ver con la socialización. No se puede entender a la vida del ser humano sin que exista ella. Pero nosotros, bueno, somos diferentes. Tendremos dificultades que harán que nosotros tengamos, pues, problemas tal cual. Problemas en las labores, problemas en la escuela y problemas que nosotros pudimos haber visto después que se podrían haber atendido de otra forma, pero en el momento no teníamos la capacidad para poder saber a qué es lo que se tenía que hacer, atender y cómo poder evitarlo. Muchas veces, muchos de ellos no se pueden evitar, sobre todo porque convivimos en sociedad. Para que se pueda comprender de manera correcta el trastorno espectro autista, se tiene que incluir a la sociedad para que ella también pueda aportar respecto a esto. Pero se tiene que incluir a la sociedad en el contexto de que las personas que están en la sociedad tienen que incluir a la sociedad a estas personas, y las personas con trastorno espectro autista deben de incluir en su vida a la sociedad. Saber que la socialización es importante, no que te tengas que aislar, aunque sepamos que
el término aislar o irse hacia afuera o no tener contacto con los demás nos viene mucho mejor porque tenemos menos estímulos sensoriales y tenemos una discapacidad social. No significa que tengas que separarte por completo de las cosas, pero sí tienen que existir ajustes razonables tanto de un lado, o sea, de los neurotípicos, como de los neurodivergentes. Hay que hacer ajustes razonables para que esto pueda salir, para que esto pueda no ser un problema, ¿no? Porque se convierte en problema no porque las personas tengan la ausencia de habla, ¿no? Porque sí hablan las personas con trastorno espectro autista. Algunas tendrán dificultades para poder hablar, para empezar a comunicarse. Puede haber datos como, por ejemplo, la ecolalia, que es repetir lo mismo que escuchas, ¿no? Pero lo que me importa es que sepamos que normalmente habrán trastornos del lenguaje, ¿no? Ahora, lo que sucede es que las personas que tienen trastorno espectro autista no pueden comunicarse de manera correcta. Saben hablar, saben decir las cosas, saben interpretar, saben hacer muchas cosas respecto a lo que leen, a lo que observan, pero el entendimiento no es social. O sea, hay una dificultad social para nosotros comprender de repente lo que está sucediendo. Entonces, muchas cosas en la vida radican en eso. Por esa razón es que nadie lo ve, porque todo el mundo se le hace normal. Todo el mundo se le haría extraño que alguien tuviera dificultad para eso, porque así es la vida, ¿no? Pero hay gente que sí, entonces hay gente que es diferente y que no escoge ser diferente, nace diferente y muchas veces hereda esa parte de sus padres o de familiares de primer grado. Entonces podemos hablar de tíos, de tías, de abuelos paternos, abuelos maternos y pues en general también los padres. Ahora, entonces es importante hablar de cómo es que debería yo pensar en un posible diagnóstico. Obviamente va a ser distinto en la etapa adulta y en la etapa de la niñez, y va a ser distinto también en si es un hombre o una mujer. Permítanme irles explicando a partir de ciertos puntos de cómo es que nosotros deberíamos de pensar en alguien que tiene trastorno de espectro autista y en alguien que tiene trastorno de espectro autista siendo una niña o siendo un niño, siendo un adulto hombre o siendo un adulto mujer. Entonces, ¿cuáles son los patrones muy bien definidos que nosotros debemos de saber para empezar el trastorno espectro autista? Porque de esta manera los vamos a entender. No entendemos las cosas de específico a profundo, sino de específico a básico o a lo que tenemos de base, sino que aprendemos las cosas primero de base y luego vamos a hacerlo profundo. Al menos es la forma más fácil de nosotros poder recordarlo, y creo que para que nosotros aprendamos algo lo debemos de recordar. Si nosotros no tenemos la capacidad de recordar las cosas, entonces podremos decir que no lo aprendimos, ¿no? Eso es algo también importante. Mucha gente aprende y desaprende muy rápido las cosas y muchas veces radica en que no las razona. Entonces lo que yo voy a ir haciendo con ustedes es ir razonando cada una de los síntomas y signos que tienen los pacientes o los más comunes y que son muy identificables en todos, independientemente de si es un adulto o si es un niño, ¿ok? Entonces, la diferencia pues va a ser que dependiendo de la inteligencia socioemocional y también de la inteligencia propia del entorno, hará que pues la persona actúa de una manera diferente porque tendrá más conocimiento en caso de que sea más grande, y en niños pues será un conocimiento a veces hasta para pues topado como prepotente e ingenuo. Entonces, deberemos de considerar lo siguiente. En la persona adulta, la persona que tiene, en general, recordemos, vamos a hablar entonces perdónenme, fue TDAH, vamos a hablar entonces de cómo vamos a identificar los patrones de una manera correcta. Las primeras características son que el paciente tiene una dificultad social, o sea que hay una verdadera discapacidad social. Los pacientes tienen unas dificultades en la comunicación propiamente. O sea, van a haber problemas para desarrollar habilidades de lenguaje verbal, de lenguaje no verbal, el uso repetitivo del lenguaje, por ejemplo, la ecolalia, el retraso en el desarrollo del habla o la ausencia del habla, y las dificultades para comprender también el lenguaje figurado o no literal. Ahí empiezan las dificultades en la comunicación. Todos van a tener esto, sean niños o sean adultos. Todos tendrán dificultades en la comunicación. Habrá ecolalia, que es eso, que hay un uso repetitivo del lenguaje. Se repite inclusive
lo que nosotros vemos lo podemos repetir. O sea, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ah, muy bien, ¿y tú? O sea, inclusive podemos decir cuando estamos con ciertas personas que nos atienden, por ejemplo, meseros o repartidores, que nos dicen provecho, ¿no? Uno a veces podrá decir igualmente, o sea, por torpe, porque es ecolalia, es parte de equivocarse. Es parte de tener un lenguaje, un uso repetitivo del lenguaje, ¿ok? Entonces, podemos también tener retraso en el desarrollo del habla o ausencia de habla. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces una persona podrá tener una, un inicio difícil en la comunicación, más allá de que no es la comunicación estándar, un inicio en la comunicación porque tenga dificultades para hablar o que usen un lenguaje que sea difícil de entender, que no sea el normal, o sea que hasta inclusive la persona que tiene esto de niño pudo haber utilizado su propio lenguaje, pero también se caracteriza por una ausencia de habla a veces, o sea, donde el paciente realmente no habla. Ahora, otra de las cosas que se pueden observar como un patrón muy bien definido es problemas para desarrollar habilidades de lenguaje verbal y no verbal. Es decir, en las personas que tienen trastorno espectro autista, se nota desde una muy temprana edad que hay dificultades para poder comunicar las cosas, pero hay dificultades sobre todo para desarrollar habilidades de lenguaje no verbal. O sea, ¿qué quiere decir? Que a veces no entienden a qué se refieren cada una de las muecas, de las señales, si lo podemos decir así, que hacen las demás personas con la cara, porque nosotros no tenemos una capacidad para entender el lenguaje no verbal. Por esa razón es que es complejo, es difícil y esa parte también es gran parte de la comunicación. O sea, nosotros se nos ha enseñado, por ejemplo, cuando alguien tiene los brazos cruzados, que es una persona que no está siendo receptiva para la comunicación, ¿no? Pero hay diversas otras cosas que pueden estar presentes en la comunicación, como el que alguien actúe de manera sorprendida, que alguien esté simplemente queriendo burlarse de alguien, que alguien, por ejemplo, tenga intenciones no buenas o que las intenciones sean malas. Nosotros, al no poder ver el lenguaje no verbal, no lo podemos entender, no podemos ver esa parte. Es como si viéramos información que no podemos comprender, o sea, no podemos compaginar. Eso pasa de manera automática. Lo que sí pasa es que tenemos una alta capacidad de detalle que nos podemos dar cuenta de otras cosas, pero esa específica parte de la comunicación va a ser compleja, porque no existe una correcta relación entre lo que nosotros vemos y escuchamos, ¿ok? No es lo mismo, nosotros podemos mantener conversaciones con las personas sin necesidad de estarlas viendo, mientras que las personas es muy rara vez que puedan mantener conversaciones con cualquier otra persona si están mirando al piso. Nosotros, por ejemplo, si miramos al piso nos podemos estar concentrando en lo que nos está diciendo, porque como sabemos que tenemos, o sea, obviamente no lo sabemos de manera innata, decimos, tengo un pobre entendimiento del lenguaje no verbal o debo de tener algo que se llama prosopagnosia. No, no decimos eso, ¿no? Obviamente simplemente es como, no me sirve ver a la persona porque por más que la veo me puedo distraer y necesito concentrarme en lo que me dice. Creo que me puedo concentrar más si no la volteo a ver. Mientras que la persona neurotípica normalmente piensa que se necesita que la gente te esté volteando a ver para que sepa que tú lo estás oyendo. ¿Por qué? Porque ellos así son. O sea, ellos no pueden mantener conversaciones con alguien mirando al suelo de manera o no mirándolos. Tienen que estar viendo la reacción, tienen que estar viendo todo lo que dicen. No son capaces de no hacerlo, pero es porque también es parte de la socialización entender el lenguaje no verbal. Entonces es imposible no hacerlo para ellos. Para nosotros es posible y por lo tanto podemos entender por qué la comunicación es directa o por qué normalmente se dicen que las personas que tienen trastorno espectro autista no mienten. Eso es un mito, la verdad es un mito y es una mentira. En pocas palabras, porque las personas que tienen trastorno espectro autista sí mienten, solamente que no saben mentir, ¿ok? No significa que no digan mentiras, sino no saben mentir. Entonces, lo que va a pasar es que cuando alguien trata de socializar, muchas veces va a poder enmascarar ciertas cosas, va a poder ser sutil con la forma de expresarse, de hablar. ¿Por qué? Porque
sabe cómo es o sea, entiende sin necesidad de tener algo en la cabeza, o sea, sin necesidad de que exista una brújula en la cabeza para poder saber a dónde se dirige, tiene la idea de cómo es que se debe de comunicar las cosas porque tiene empatía, ¿ok? No significa que todas las personas tengan empatía, ni significa que estemos hablando de que la empatía de las personas neurotípicas sea, no, envidiable, porque no es así. Pero me refiero a que tienen comprensión de los sentimientos propios y tienen una comprensión entonces de los sentimientos de los demás. Podrían saber eso, ¿no? No tienen alexitimia. Una persona que tiene trastorno espectro autista, al tener alexitimia, pues va a serle difícil comprender esa parte y por lo tanto dice las cosas tal cual como son. Puede ofender a mucha gente, de hecho muchas veces lo va a ofender y eso llega a ser parte de los problemas que se pueden encontrar a nivel laboral y pueden ser parte de los problemas que se desarrollan tanto a nivel laboral como también a nivel social, que dicen las cosas tal cual son y no hay de cierta manera un filtro. Se les podemos decir que son personas que no tienen filtro para decir las cosas y las dicen porque es la verdad. O sea, cuando dicen ese filtro es porque es la verdad. Ahora, puede ser muy ofensivo, eso no quita eso. Puede ser muy ofensivo, puede ser a veces como insultante para los demás. No deja de ser verdad, pero afecta en la socialización, afecta en la comunicación correcta. Cuando una persona ya se siente ofendida, ya la comunicación se acaba, ¿no? Y cuando una persona ofende, pues obviamente también se acaba la comunicación correcta, ¿no? Pero aquí el problema es que las personas que tienen esto muchas veces no se darán cuenta que acaban de ofender a alguien o que acaban de ser de cierta manera insultantes, aunque hayan dicho la verdad, aunque hayan dicho tal cual las cosas. Porque la comunicación es directa. Como les decía, nosotros no entendemos las sutilezas, entonces tenderemos a decir las cosas tal cual como las pensamos, sin importarnos de cierta manera, porque es tal cual, no nos importa porque lo que podrían pensar los demás o lo que podría pasar si decimos eso, simplemente lo decimos porque es lo que pensamos respecto a eso, porque vemos las cosas de una manera, de cierta manera objetiva. No tratamos de usar sutilezas ni nada de las comunicaciones sociales o de ser tan políticos porque no entendemos esa parte, o sea, no nos nace hacer eso por justamente la lexitimia. Si no entiendes tus propios sentimientos y emociones, ¿cómo vas a entender los de los demás? ¿No? O sea, la lexitimia, recuerden que significa que es la incapacidad para poder entender los sentimientos y emociones propios, ¿no? Y si no se entienden los propios, o sea, simplemente imagínate tener solamente emociones, así bonitas y emociones feas. Eso es lo que te podría describir alguien que tiene trastorno espectro autista. ¿Ok? Una persona que no sabe describir sus emociones así al instante, qué es lo que está sintiendo, es una persona que debería de pensarse si tiene o no trastorno espectro autista tal cual, porque eso es lo que condiciona toda la ansiedad y depresión. Simplemente la persona siente emociones, pero no sabe qué son. Le cuesta entender inclusive. O sea, puede estar sintiendo una emoción muy fuerte y saber por qué fue causada, pero no saber qué es esa emoción, a qué se refiere, por qué está presente. Y eso empieza a abrumar al paciente. Eso se observa desde niño y en la etapa adulta. Ahora, podemos hablar de las dificultades para comprender el lenguaje figurado o no literal. Entonces, pues también muchas personas van a pasar por personas a veces tontas para la sociedad que tienen eso porque el lenguaje figurado o el sarcasmo es algo muy común también. También es otra manera de decir ciertas sutilezas y de burlarte del otro sin hacerlo de una manera directa. Aquí lo que sucede muchas veces es que o las personas pueden burlarse de la persona que tiene trastorno espectro autista por no entender el lenguaje no literal, el lenguaje sarcasmo, el lenguaje figurado, pero también es verdad que nosotros nos cuesta entender, o sea, no es juego, no es broma, o sea, nosotros nos cuesta entender el lenguaje no figurado, figurado, el lenguaje que no es directo. Lo que sucede en nuestra cabeza es que nos dicen, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy absurdo, ¿no? Pero que de niño alguien lo podría más o menos como comprenderlo. Te dice, no, se me hace que tú tienes huevos en la cabeza, no sé. Tú dices, no es cierto, yo no tengo huevos en la cabeza. O sea, una manera de decir las cosas que
pudiera ser completamente diferente. No sé a qué significa o a qué se refiere eso de tener huevos en la cabeza, ni lo que importa aquí para mí es el ejemplo, porque luego lo escucho y es para mí muy fácil como entender y decir, me acuerdo de que eso me pasaba o que eso me pasa. De repente alguien me dice algo como de broma, yo a veces le creo que lo que me está diciendo y ya después no. No, o sea, ya después me dice, no es cierto, estaba bromeando, estaba jugando. Entonces, lo que sucede es que nosotros entendemos las cosas de manera literal y a mí me gusta poner siempre este ejemplo. Imagínate lo siguiente, o sea, y es muy obvio, ¿no? Obviamente no es la única explicación, pero vamos a verlo de una manera muy sencilla, muy obvia, muy lógica, que nosotros la podamos entender con los demás, ¿ok? Bien, partimos de que la persona que tiene trastorno espectro autista tiene ansiedad social, fobia social, ¿no? Por ejemplo, si yo busco en internet fobia social, ¿cuáles deberían de ser las principales cosas que yo debo de recalcar aquí? Nada más déjeme abrirlo rapidito para poderles poner cuáles son las características. Bien, por ejemplo, las características es que tenga, por ejemplo, que situaciones que la pueden desencadenar, por ejemplo, sean el hablar en público, charlar en reuniones o de manera informal con varias personas, o sea, más de 3, más de 4. O sea, uno a uno nos va bien, pero más de 2 es difícil. Iniciar una conversación, escribir en público, utilizar un lavabo público, por ejemplo, mantener una conversación. Todo eso es difícil para una persona que tiene esto. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una persona que tiene ansiedad y fobia social? Pues que se ponga rojo, o sea, que haya ruborización, que haya temblores en las manos, que haya taquicardia, palpitaciones, por ejemplo, que el paciente empiece a tartamudear o que haya un cierto temblor en la voz, que haya molestias gastrointestinales, dolor abdominal, sensación de vacío en el estómago, en epigastrio, dispepsia, descomposición intestinal, deseo urgente de orinar, la confusión, la sensación de frío, escalofríos o calor, el insomnio, la sensación de opresión en la cabeza, cefaleas, mareos, náuseas, sensación de fatiga y sequedad bucal. No, esos son los síntomas físicos. ¿Y cuáles son los síntomas cognitivos y emocionales? O sea, ¿cuáles son las cosas que la persona está sintiendo o está pensando cuando tiene ansiedad social? Un miedo a bloquearse mentalmente, tartamudear, tener sed, toser, un temor a la evaluación negativa, que la persona piense que está siendo juzgada o criticada por los demás, pensamientos negativos como por ejemplo voy a hacer el ridículo, voy a quedar bloqueado, no saber qué decir, seguro que no les interesa mi opinión, sensación de irrealidad, un temor extremo a conocer gente nueva, un temor y creencia de ser visto como ansioso, débil, raro, loco o inclusive estúpido, evasión total de un evento social o aislamiento, ansiedad intensa frente a un grupo de personas y un temor y creencia de no saberse comportar de un modo adecuado o competente y temor a manifestar síntomas de ansiedad. Entonces vemos todo esto, vemos ahora lo que se manifiesta y lo que está pasando por la cabeza de esta persona que tiene ansiedad social. Ahora, todos, independientemente de que tengan, todas las personas que tienen trastorno espectro autista, independientemente de que a veces no lo reconozcan, todos tienen ansiedad social, todos tienen dificultad social, no hay ninguno que no lo tenga. Las dificultades sociales son parte del diagnóstico, o sea, es imposible que no se tenga discapacidad social, sí, o sea, dificultades de cierta manera sociales, porque está innato al diagnóstico, o sea, es una discapacidad social. Ahora, la fobia social es parte de esa discapacidad social. Claro que se puede manejar, claro que se puede uno ir aclimatando a las demás personas, pero nunca no va a ser algo que en México le podemos decir algo X. O sea, nunca va a ser algo así como, pues sí, es la ansiedad social. Sí, de repente tengo, o no, o sí, es algo menor. No, siempre va a ser algo pilar, es una piedra angular de poder entender el trastorno espectro autista. Si nosotros comprendemos esto y vemos la fobia social, entonces decimos, ok, es más fácil comprenderla. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos explicar hasta cosas muy sencillas, como por ejemplo, bueno, cosas que a veces dicen, bueno, ¿y por qué sucede esto? Bueno, todo tiene lógica. Entonces veamos lo siguiente. Les decía que podíamos tener dificultades para comprender el lenguaje figurado o no literal. Entonces, ya hablamos de la ansiedad social, o sea, en la persona que tiene trastorno espectro autista. Ahora vamos a explicar un ejemplo. Bueno, yo puedo ponerme, por ejemplo, unos lentes y estar hablando con alguien, ¿no? Que no me conoce y demás, pero de cierta manera los lentes pueden intimidar a los demás. O sea, los lentes pueden hacer que las personas se intimiden. De hecho, los lentes
Para las personas que tienen trastorno del espectro autista, les sirven mucho. ¿Por qué? Porque hace que tengan una menor ansiedad social, porque no se sienten vistos, ¿no? Una de las cosas importantes de por qué no vemos a los ojos, más allá de que tenemos una pobre capacidad para poder comprender el lenguaje no verbal, es porque tenemos dificultades para poder entender lo que, tenemos como de cierta manera, tenderemos a ver el alma de las personas tal cual. O sea, podemos ver las cosas que ellos realmente quieren, intentan y demás a través de los ojos, y eso nos asusta, y el hecho de que nosotros nos puedan ver también los ojos de cierta manera nos da miedo. Eso es lo que sucede. De hecho, por eso ustedes se pueden dar cuenta que al utilizar estos lentes puedo hablar de una manera mucho más rápida y fluida, porque no me importa si me están viendo o no, simplemente estoy diciendo lo que pienso, ¿no? Se pueden dar cuenta de que aunque pueda hablar de una manera, de cierta manera, controlada, ¿no? En estos en vivos, en estas grabaciones, el yo saber que la gente me va a ver, el yo ver aquí una cámara, que haya luz y demás, me causa cierto malestar, ¿no? No es que me sienta así la persona más cómoda o que pueda estar disfrutando completamente todo esto que estoy haciendo. Disfruto lo que hago porque disfruto el fin. El fin es ayudar, el fin es que la gente pueda conocer esto y no haya quien lo hable, ¿no? O al menos no veo que alguien que tenga, por ejemplo, trastorno espectro autista lo hable, y las personas necesitan que la gente que tiene esto lo hable para que pueda entenderlo, y de esa manera se pueda crear una empatía también en la sociedad, porque las personas que tienen esto solo empatizan con personas que tienen esto, no van a empatizar con alguien que no tiene nuestro lenguaje, ¿no? O sea, que no habla como nosotros, que no se comunica como nosotros, ¿no? Eso es lo que yo al menos me he dado cuenta, ¿no? Y es algo que también me he sorprendido. Pero se pueden dar cuenta que hablo mucho más fluido cuando uso lentes, no me importa realmente si me están viendo o no. Ahora, cuando ustedes se ponen lentes, pónganse lentes con alguien. De cierta manera, inclusive con alguien que no conozcan y con alguien que inclusive podremos decir que puedan intimidar. Los lentes, por decirlo, ya de cierta manera intimidan a una persona, pero si tú estás con alguien, por ejemplo, que te pueda estar atendiendo en algún negocio, o puede ser tu empleado, por ejemplo, si tú usas lentes, de cierta manera vas a causar una mayor imposición, vas a ser más fuerte en la conversación de cierta manera. ¿Por qué? Porque no te están viendo los ojos tal cual, y porque tú sí puedes ver los ojos a los demás. Ahora, si tú le dices algo a esa persona que pueda ser entendida de una manera, que sea un sarcasmo, o te puedes estar como, puedes estar burlando de esa persona, o puedes decir, no, pues te voy a, no sé, ni siquiera se me ocurren tantas, pero puedes decir, bueno, te voy a acusar, o te voy a bajar el sueldo, no sé, te voy a meter al bote, un ejemplo, ¿no? Si tú se lo dices eso a meter al bote, es una expresión en México que significa te voy a meter a la cárcel, ¿no? Algo así, o sea, algo que pueda ser intimidatorio, ¿no? O algo que puedas utilizar como un juego, una broma. No se me ocurrió ninguna, tuve que decir esa, pero el punto es que al final la persona puede creértelo, va a entenderlo de manera literal. ¿Por qué? Porque de cierta manera tú puedes notar que esa intimidación causó una fobia, una ansiedad social. Ajá. Pero ya te quitas los lentes y demás, dices, no es cierto, hermano, es broma, bla, bla, bla. Adiós, que te vaya bien. Y ya la persona no va a tener ansiedad o fobia social, la persona que está con eso, ¿no? Nosotros constantemente tendemos a ansiedad social. O sea, no hay manera de que no exista la ansiedad social. No hay manera. Se puede observar cuando nosotros arrastramos las palabras. Se puede observar cuando la persona olvida las cosas que de repente estaba diciendo. Se puede observar cuando la persona tiene dificultad para mantener la mirada hacia un lado, ¿no? Necesita concentrarse para poder decir lo que piensa, porque hay dificultad social. No es que la gente nos ve raro o puede pensar, son raros porque nunca ven a la cara, pero yo te reto, tú, persona que eres neurotípico, a poder hablar durante todo un día, no mirando a las personas, y te puedo asegurar que no vas a poder. No vas a poder. Es imposible para ti. Así como para mí es imposible poder ver a las personas y hablar con ellas, y que no me produzca ansiedad, o que no vaya a tener dificultad en la comunicación. Es imposible para ti poder hacer eso. Yo lo puedo hacer, yo, persona que tengo trastorno espectro autista, lo puedo hacer, todas las personas que tenemos esto lo podemos hacer,
no necesitamos mirar a las personas para poder hablarnos o comunicarnos con ellas, pero ustedes sí. Si ustedes se les tratara de una manera diferente, o sea, si la norma fuera lo opuesto, ustedes se darían cuenta que fuera imposible o difícil. Entonces, no significa que estoy retando ni nada, simplemente es la realidad. O sea, no se puede. Entonces, eso es parte de la fobia social, eso es parte de la ansiedad social. Y se sufre no es algo tan, para empezar, no es algo bonito, ¿no? Y es algo que puede explicar muchos síntomas y explica muchos síntomas de las personas que tienen trastorno espectro autista. Si nosotros entonces comprendemos que lo primero que parte en esto son las dificultades en la comunicación, ya avanzamos mucho. Se caracteriza entonces por problemas de desarrollar habilidades de lenguaje verbal y no verbal, un retraso en el desarrollo del habla o ausencia del habla, un uso repetitivo del lenguaje o ecolalia y las dificultades para comprender el lenguaje figurado o no literal. Aquí lo que nosotros entonces estamos viendo es que hay ciertas características que son patrones de conducta diferentes, ¿no? Entonces, la comunicación es difícil, la ansiedad social es algo también que se vive, es difícil. Y yo, para las personas que tienen trastorno espectro autista, yo sí les recomiendo el uso de lentes oscuros porque se van a dar cuenta que les va a ayudar mucho con la ansiedad social. No se van a sentir vistos y es una de las principales ventajas de esto. No se van a sentir vistos y van a sentir que ustedes pueden ser quien ustedes quieran ser en el contexto de que, bueno, pues son libres de pensar, de decir y de expresar lo que ustedes quieran sin tener temor. O sea, de cierta manera el temor se va cuando tenemos los lentes, ¿no? Por eso en su momento, cuando yo utilizaba los lentes para poder hablar y hacer mis en vivos, en el inicio la gente se burlaba, ¿no? Decían, pues, este loco que trae, ¿no? O sea, no sé, o sea, ¿qué está haciendo? Pero realmente era por eso. Pero pues bueno, la gente es muy ignorante, no lo sabe, no lo entiende, y, y no lo entiende justamente porque hay falta de empatía. Entonces, dificultades en la interacción social, que eso es diferente a las dificultades en la comunicación, pues aquí se caracterizan por dificultades para establecer relaciones y conexiones emocionales con otros, falta de interés en compartir intereses o actividades con los demás, una dificultad para entender las señales sociales como las expresiones faciales y gestos, y la falta de reciprocidad emocional en las interacciones sociales. Entonces, en las dificultades en la interacción social, nosotros tendremos todo esto, ¿no? Toda esta lista de 4 cosas que les mencioné. La dificultad para establecer relaciones y conexiones emocionales con otros. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay alexitimia. La persona tiene dificultad para entonces entender sus sentimientos y emociones y tendrá dificultad para entender los de los demás. Entonces, por esa razón, la conexión emocional pues no va a existir tal cual, o sea, va a ser muy pobre. Y lo que sí es que puede haber una relación cognitiva, ¿no? Eso sí, eso es mucho más fácil. Y la dificultad para establecer relaciones también radica en que la dificultad se presenta con poder lograr hacer relaciones con las personas de su misma edad. O sea, para mí es casi imposible poder hacer relaciones con personas de mi misma edad, de 26 años. Pero lo fue también cuando tenía 15 años, lo fue cuando tenía 10 años, lo fue cuando tenía 5 años, lo fue cuando tuve 4 años, lo será cuando tenga 35 años, cuando tenga 40 años, si Dios permite. Entonces, aquí esto es algo muy lógico de poder entender. Al no haber, al no entender la parte emocional, haber una discapacidad social y todavía no entender la parte emocional propia, pues no vas a poder entender la ajena. Pero también, pues, ¿de qué vas a hablar? ¿No? Todos son emociones, todos son chismes. eh, no hay un tema del cual hablar muchas veces. Ese es el punto aquí. Las personas dicen que tienen esto y dicen, bueno, pues es que no hay un tema de qué hablar. O sea, las cosas que la gente neurotípica podrá pensar que son interesantes para ellos, para nosotros no lo son ni cerca. No se nos hace interesante la forma de pensar de la mayoría de la gente porque es muy vana, o sea, es muy trivial, no es a veces sin fundamento, ¿no? O sea, el tener todas esas creencias y demás que son sin fundamento nos ocasiona como un malestar porque decimos, pues no es cierto. Nosotros, ¿por qué? Porque vemos las cosas de una manera, ¿no? Vemos las cosas como son, ¿no? Vemos las cosas de una manera inflexible. De hecho, somos muy inflexibles. Entonces,
tenemos dificultad para poder entonces comprender a los demás y establecer relaciones. ¿Por qué actuarías como actuarías? De hecho, por eso es que Hans Asperger decía de estas personas que eran como pequeños profesores. Eran pequeños profesores porque eran niños, pero podrían llevarse bastante bien con una persona muy adulta porque pensaban como un adulto o pensaban con una capacidad cognitiva y capacidad lógica y cognitiva mucho mayor que la que emulaban, ¿no? O sea, la que podrían parecer. Entonces, por eso aquí lo que sucede es que las personas que tienen esto se pueden llevar o con personas muy grandes o con personas muy chicas, porque o aprenderán de las personas muy grandes o aprenderán de las personas o enseñarán a las personas muy chicas. Pero al final del día siempre hay esa capacidad de compaginar, porque en general, pues existe una verdadera dificultad social. Claro que hay muchísimas otras causas de por qué podrá ser que no se lleven entre las mismas personas, ¿no? Se me ocurre nada más empezar a hablar de una que puede ser la envidia también, sobre todo porque la mitad de las personas que tienen trastorno del espectro autista tienen, la palabra correcta es que tienen un mayor aprovechamiento de sus habilidades, o sea, tienen un síndrome que los hace, pues de cierta manera, prodigiosos, ¿no? Y de hecho, esto no va a escatimar a que tengamos nivel 1, nivel 2 o nivel 3 del trastorno espectro autista. Porque podemos tener nivel 2, nivel 3 de trastorno espectro autista, es decir, las personas que necesitan extremada ayuda, no que tengan problemas en la cognición, de hecho a eso voy, sino que tienen extremada ayuda, necesitan extremada ayuda social. Ahí las personas pueden llegar a tener también síndrome de Savant, ¿no? O sea, no todas las personas que tienen síndrome de Savant o que son prodigiosas saben hablar o comunicarse de manera correcta, ¿no? De hecho, la mitad no lo sabe hacer porque la mitad tiene trastorno espectro autista de estas personas prodigiosas que existen en el mundo. El 10% de la población se puede considerar que es prodigio y el 5% de la población mundial tiene trastorno espectro autista con síndrome de, y la mitad, de ese 5% se debe a trastorno espectro autista. Entonces, es algo bien interesante también de saber por qué existe. Y pues yo creo fervientemente que es por la forma de pensar. O sea, quitas la socialización, quitas una distracción, quitas el lenguaje no verbal y quitas una distracción. Entonces, ¿qué es lo que vas a lograr? Pues vas a ser muy bueno en lo que hagas, ¿no? O sea, quitas distracciones, es lo que yo al menos veo así. Quitas distracciones y podrás ser muy bueno, tener un trastorno espectro autista. Y ahora hay personas que no nada más tienen esto, sino que llegan a tener algo que se llama síndrome de Savant, donde tienen una mayor capacidad tienen un mayor aprovechamiento de sus capacidades, ¿ok? O de sus habilidades. Entonces, pues no hay distracciones si lo queremos ver así, o sea, ese es el punto. Ahora, la falta de interés en compartir intereses o actividades con los demás también es una importancia a hablar de las dificultades en la interacción social. Aquí es o falta de interés en compartir intereses o un extremado interés por compartir los intereses. O sea, es a veces hasta demasiado lo que llegan a compartir de tanto de lo que es su interés, ¿no? Aquí en este caso es un beneficio para mí que me interese a la medicina y me interese también el trastorno espectro autista porque pues puedo hablar de él y no me cansaré de eso. Nunca, créanme. Pero las personas sí, ¿no? Y las personas, o sea, nosotros en una conversación podremos hablar de esos temas de interés y no nos podemos dar cuenta cuando es que ya, o sea, ya fue too much, como dicen, o ya fue demasiado, ya cállate, ¿no? O sea, ese tipo de cosas nosotros no somos capaces de poderlas interpretar. La dificultad para entender las señales sociales como las expresiones faciales y gestos, creo que ya les dije, ¿no? E inclusive esto tiene que ver más allá de que exista una dificultad para la interacción social, una dificultad para el lenguaje no verbal, está la prosopagnosia. La prosopagnosia, ¿qué es? La prosopagnosia es es un dato donde la persona no puede ver o es la incapacidad para poder identificar a las demás personas por sus caras, ¿ok? Las caras conocidas no las podemos identificar, podemos pensar que sí, ¿no? Yo creo que les he comentado que el 100% de las personas que tienen trastorno espectro autista tienen prosopagnosia, ¿no?
solo que no saben identificar la prosopagnosia y no se dan cuenta que realmente identifican a las personas a través de los hombros, que los identifican a través del peinado, de la ropa que utilizan y del caminar, más que por la cara, porque son más conscientes del otro más que de la cara. ¿Por qué? Pues porque hay prosopagnosia, ¿ok? Entonces, muy frecuentemente pasa esto. El 3% de la población tiene prosopagnosia. El porcentaje que tiene la población mundial de trastorno espectro autista es un 3 y un 5%. Lo concuerda. Es un patrón que vemos ahí muy bien definido. Concuerdan esos datos para poder pensar en ello, en que todo lo tienen. La dificultad también para la falta de reciprocidad emocional en las interacciones sociales, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Si nosotros tenemos dificultad para poder entender nuestros sentimientos y emociones, será difícil para los demás, para nosotros entender los de los demás, ¿ok? También hay otras cosas que van a ser útiles para poder hablar de todo esto, pero lo hablaré en el siguiente podcast, como los comportamientos repetitivos y restringidos, una sensibilidad sensorial, las dificultades en la adaptación y flexibilidad, y la fijación en intereses específicos, además de las dificultades en la empatía y comprensión de los demás. No nada más están estos síntomas, ¿no? También hay que entender que pueden haber distintos niveles donde habrán personas que necesiten mucho más ayuda que otras. Ahora, lo que debemos de entonces recordar como resumen es que las personas deben de pensar, o sea, para empezar a hacer un diagnóstico o para poder fomentar todo esto, las personas que tienen esto deben de empezar a reconocerse como personas que podrían tener trastorno espectro autista. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, una de las maneras muy sencillas es, como lo estoy diciendo, o sea, identificarte con estos signos y síntomas que son patrones muy bien definidos independientemente de la edad. Ahora, todavía ni siquiera he empezado con la parte cómo sería una mujer o cómo sería un hombre. Simplemente estoy hablando de los patrones que están muy bien definidos. Las personas que son hombres y escuchan esto, que tienen trastorno espectro autista, se van a identificar. Y las personas que son mujeres y tienen esto, que tienen trastorno espectro autista, se van a identificar. Si le pones esto a un adolescente y demás, o tú ves a la luz de lo que observas de esta persona, lo vas a identificar, ¿ok? Ahora, nada más una última cosa. Siempre debemos de saber que una persona que tiene trastorno espectro autista, la raíz de esto radica en que es aquel que disfruta más de estar consigo mismo. Es una persona que disfruta más de tener tiempos consigo mismo. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, pues aquí uno de los problemas importantes es que una persona que está aislada y tiene autismo, tiene trastorno espectro autista, está sufriendo, ¿ok? Una persona que está aislada y tiene trastorno espectro autista está sufriendo. Las personas que tienen trastorno espectro autista desean socializar, desean saber socializar. En el sentido estricto de la palabra, lo desean, lo quisieran saber hacer. Se dan cuenta que no pueden. Se dan cuenta que hay una incomodidad. Se dan cuenta que no es lo suyo, que hay algo diferente y que no se puede hacer. ¿Qué es lo que hacen? Se apartan. Ahí es donde debería de existir la inclusión. La verdadera inclusión es cuando se trae a esa persona a la sociedad. Eso es todo por mi parte el día de hoy. El día de hoy pues es viernes y bueno, pues espero que les guste este episodio, el tercer episodio de ¿Quién pensar que tiene trastorno espectro autista parte 1? Porque bueno, pues también debemos de saber que además de las dificultades en la comunicación y dificultades en la interacción social, pues podremos hablar de los comportamientos repetitivos y restringidos, una sensibilidad sensorial alterada, la dificultad en la adaptación y flexibilidad, la fijación en intereses específicos y las dificultades en la empatía y comprensión de los demás. Entonces, eso sería todo por mi parte el día de hoy. Les agradezco mucho por ver este video y bueno, pues hasta la próxima.